Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy iniciamos con la primera sesión del curso virtual Nuevas Tendencias en las Fiscalizaciones Tributarias 2024. Tenemos en plataforma al doctor Ángelo Pianzi, gerente de impuestos de la firma EY Perú, contador público colegiado graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en gestión tributaria. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Ángelo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos los participantes. Saludo a cada uno de ellos, ¿no? Los cerca de 23, 22 participantes y quienes se vayan sumando también a lo largo del desarrollo de esta sesión. Hoy nos trae a poder conversar un tema sumamente interesante relacionado a las nuevas tendencias en la fiscalización tributaria, ¿sí? Vamos a comenzar desde lo básico y vamos a tratar temas algunas veces complejos, ¿sí? De distintos sectores económicos, de distintos regímenes tributarios, por lo que a mí sí me gustaría, por favor, que sean bastante dinámicos, ¿no? En cuanto a la participación, en cuanto a las consultas. Voy desarrollando quizás cada una de las sesiones, porque este primer día de sesión tiene cuatro tópicos bien importantes. Voy terminando cada uno de estos cuatro tópicos y pasamos a resolver consultas. Vamos a utilizar esa dinámica en el desarrollo de nuestra sesión para que esto sea bastante interactivo y bastante entretenido también. Bien, perfecto. Listo, la agenda de hoy es una agenda sumamente buena para ustedes, así como va a ser la sesión 2. Vamos a tratar en lo máximo hacer casos prácticos, ¿no? Y sobre todo citar muchos casos como tal para entendimiento propiamente de ustedes. La primera temática de la sesión de hoy está relacionado a qué consideraciones yo debo tener en cuenta, Ángelo, si es que me llega una fiscalización tributaria, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta? El segundo, respecto a los cruces de los libros y registros electrónicos. Ojo con el CIRE para aquellos que ya están siendo obligados a utilizar esta plataforma. Lo tercero es sobre tendencias en el impuesto a la renta anual, principalmente para aquellos contribuyentes que ya presentaron su impuesto a la renta en este primer grupo, ¿no? Que ya terminó de presentar sus declaraciones juradas y ahora con este segundo grupo que viene, ¿no? Principalmente de micro y pequeñas empresas o como personas naturales. Y finalmente vamos a conversar sobre las últimas tendencias en el IGB. ¿Estamos? Perfecto. Tenemos 3 horas bastante entretenidas. Por favor, y nuevamente repito, para el desarrollo dinámica de esta sesión, bastante interacción. ¿Sí? Bastante interacción. Perfecto. A ver, yo quiero siempre iniciar mis sesiones sabiendo y entendiendo en qué escenario estamos hoy en día de cara al tema de las nuevas tendencias en la fiscalización tributaria. Sí, sobre todo para poder situarnos, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros o muchos de los participantes no es que hayan interactuado o no tengan fiscalizaciones tributarias que hayan atendido. Hay que ser muy sinceros con ello, ¿no? Y muchos de nosotros estamos viniendo a aprender también sobre fiscalización, más allá de que tengamos interacción. Correcto. Pero habría que situarnos, ¿no? Y para ello es importante que yo les diga en qué escenario estamos. Uno, hay que entender, que es el primer término, que todos los procesos de fiscalización están haciendo constante. Es tanto así que no se detienen los procesos de fiscalización pese a que los contribuyentes están liquidando y presentando el formulario virtual del impuesto a la renta anual. Si ustedes se habrán dado cuenta, y algunos de ustedes que están teniendo fiscalizaciones, pese a que los contribuyentes están en plena determinación del impuesto a la renta anual y su impuesto a la renta diferido, y ahora con el ITAN siguen atendiendo procesos de fiscalización. La administración tributaria simplemente dice, tú ya tienes la información, tú eres el obligado a resguardar la información, por lo tanto, como ya tienes la información, los plazos que te voy a otorgar, ya sea para una eventual prórroga, van a ser bien cortos.
pero me entrega la información de acuerdo a los plazos que yo te he establecido. Y eso no merma el hecho de que tú tengas que cumplir también tu declaración del impuesto a la renta anual de acuerdo al plazo de vencimiento que se ha establecido. ¿Estamos? Entonces, proceso de fiscalización constante. Segundo, el énfasis que está teniendo la administración tributaria hoy en día y que es materia también de sus observaciones, ¿correcto? ¿Sí? Están enfocadas al tema digital. Claro, porque la administración tributaria dice, bueno, acá hay dos tipos de revisiones. Una es la tradicional, que es la técnica, que es verificar si hay alguna adición, deducción, que incluir como parte de la determinación del impuesto a la renta, del IGB, del ITAN o de cualquier otro impuesto, ¿correcto? Pero también está ahora el enfoque de las pruebas digitales. Y recuerden que para la administración tributaria las pruebas digitales son automatizadas. Entonces, mientras más rápido hagan las pruebas, más rápido vas a poder identificar algún tipo de inconsistencia. Y vamos a ver ahora qué tipo de cruces hace la administración tributaria cuando verifica, cruza que el XML de un comprobante de pago, los libros y registros electrónicos y hoy en día también todos aquellos formularios virtuales que tú presentas ante la administración tributaria. No me dejarán mentir ustedes, no me dejarán mentir, que quien está presentando el ITAN hoy en día está presentando serios problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar el formulario virtual de quién? Del ITAN que ya nos ha puesto a disposición la administración tributaria y lastimosamente ese formulario virtual no está cruzando ni siquiera con la presentación del impuesto a la renta anual que hemos efectuado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy en día la información corre tan rápido que el foco de las fiscalizaciones son plenamente digitales. Tercera arista. Los libros y registros electrónicos hoy en día son prueba legal sumamente importante en un proceso de fiscalización. ¿Qué quiero decir con esto? De que para SUNAT cualquier print de pantalla del asiento contable, ¿no? De tu sistema contable que tú adjuntes a un proceso de fiscalización ya no es relevante. A la administración tributaria tienes que decirle cuál es el cubo del asiento contable en el que se pueda sustentar el registro de tal operación para que lo dé por válido. Porque si tú la juntas, el print de pantalla de tu sistema contable no te lo cree. Te dice, por favor, indícame cuál es el número del cubo del asiento contable donde existe registro de tal operación que está haciendo materia de observación. ¿Estamos? Cuarta arista. A partir del 2023-2024, la declaración jurada del impuesto a la renta anual es en línea y todas las declaraciones en adelante están siendo a través de formularios virtuales. Y la tendencia es que todas las declaraciones terminen siendo finalmente formularios virtuales. Ángelo, ¿por qué? Y le voy anticipando esto. Porque lo próximo que nos va a exigir la administración tributaria, principalmente a los medianos, ¿no? Pequeños contribuyentes, ¿no? Y aquellos de algunas intendencias que no sean PRICOS, les va a exigir que el libro diario sea presentado también a través del CIRE. ¿Sí? Entonces, esos son los siguientes pasos y las siguientes exigencias que va a hacer la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no solo va ahora a autodeterminar el impuesto a la renta anual, sino va a comenzar a hacer cruces. Como les dije, en la arista número 2, el enfoque de las revisiones y de las fiscalizaciones tributarias es de hacerlo automático. Así como ahora la notificación de las órdenes de pago van a ser automáticas, porque ni bien se identifique alguna inconsistencia, automáticamente la administración tributaria ya te va a notificar al día siguiente alguna orden de pago o alguna resolución de MUM. Entonces tengamos muchísimo cuidado con ello. Quinta arista. Los expedientes de fiscalización, todos, hoy en día electrónicos. Uno tiene que entrar a la casilla, ¿no? Del buzón electrónico y verificar cuál es el expediente electrónico en el que tienes que cargar la información para poder atender el proceso de fiscalización dentro de los plazos establecidos. Si no utilizas el formulario del expediente electrónico, lo único que te queda es presentar la información vía mesa de partes virtual. Pero como se dan cuenta, hoy en día todo es electrónico.
Sexta arista, y no menos importante, la fiscalización parcial electrónica. Con la entrada en vigencia del CIRE y una vez que se arregle este tema del CIRE, va a ser un proceso masivo y rutinario para efectos de la administración tributaria. O nos vamos preparando a estos cambios en un proceso de fiscalización o nos van a comenzar a multar, a sancionar o a determinar contingencias en un eventual proceso de fiscalización. ¿Correcto? Ante ese escenario estamos ahorita. El escenario nos pone como tal una serie de desafíos en base al contexto que tenemos. ¿Cuáles son, Ángelo? En principio, como le dije, nuevas acciones de control y formas de fiscalización que tiene la administración tributaria por varios rubros que son materiales para su caso. Principalmente, por ejemplo, el activo fijo, ¿no? Segundo concepto, nueva jurisprudencia que se está adoptando en todo el tema de fiscalización. Están saliendo informes, están saliendo resoluciones del Tribunal Fiscal, están saliendo sentencias de la Corte Suprema, inclusive contrarias a la posición de la administración tributaria. Se dan cuenta de que cuando tú tienes una sentencia de la Corte Suprema contraria a la posición de la administración tributaria, ¿qué te va a generar? Posiblemente una posición fiscal incierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas a darle un tratamiento, ¿no? Para efectos de la determinación de tus impuestos. Sin embargo, la SUNAT va a tener una posición contraria. El día que te llegue una fiscalización, la administración tributaria va a tener una posición contraria y te va a llevar a un proceso de fiscalización. Luego tienes que ir a un proceso contencioso frente a SUNAT, luego al Tribunal Fiscal y otra vez al Poder Judicial. ¿Se dan cuenta todo el problema que vamos a vivir con toda esta nueva jurisprudencia que estamos teniendo? Y el tercero, es el mayor uso de herramientas digitales que está teniendo la administración tributaria para hacer de las fiscalizaciones más ágiles y más dinámicas. ¿Ok? Pero bien, ese es el escenario en el que estamos hoy en día. A ver, vamos ya a nuestro tópico en esencia, que es consideraciones en el proceso de fiscalización de SUNAT. A ver, principales acciones de SUNAT tenemos varias. Cartas inductivas, cartas de requerimiento de información, cartas de cruce de información, verificaciones, esquelas y finalmente las fiscalizaciones. ¿Correcto? Pongámosle mucho ojo, por favor, a las verificaciones, esquelas y las fiscalizaciones. ¿Estamos? Porque es un tema sumamente importante y de mayor recurrencia de cara a algún proceso administrativo con la SUNAT. Bien, ok. ¿Cuáles son los indicadores, Ángelo, que yo debería tener muchísimo cuidado porque sé que podría estar ante un eventual proceso de fiscalización y o de control de la administración tributaria de todos estos? Como por ejemplo, ¿no? El ratio del débito y crédito del IGB por debajo del promedio considerado por SUNAT. Lo que tengo que hacer yo siempre es comparar cuánto es mi débito fiscal y mi crédito fiscal que yo estoy declarando respecto a los meses anteriores y al mes corriente comparativo con el año anterior. Si yo veo que tengo diferencias, tengo que saber por qué, tengo que preguntar, tengo que sustentar a qué se debe la diferencia entre el débito y el crédito fiscal que estoy declarando. ¿Correcto? ¿Qué más? Los márgenes de utilidad. Este es un tema bastante importante porque la administración tributaria como parte de sus gaps que maneja, para poder fiscalizarte, siempre tiene márgenes de utilidad de acuerdo al régimen económico al que estás. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque no es posible que tú de la noche a la mañana comiences a tener márgenes de utilidad y quién sabe, pérdidas continuas. Eso da mucho que pensar. ¿Por qué? Porque recuerden que al tener pérdidas no pagas impuesto y podrías tú tener la oportunidad de poder solicitar la devolución del impuesto a la renta y de cualquier otro tributo, como por ejemplo el ITAN o cualquier otro crédito eh, que genere el derecho de solicitar devolución por parte del contribuyente. ¿Correcto? Saldos altos en cuentas de detracciones también. Utiliza siempre tus detracciones para pagar tus impuestos. ¿Sí? Si tienes un saldo importante ahí, ya sea para que pagues tus impuestos o solicita la liberación de acuerdo al procedimiento que tú tengas, ¿no? Procedimiento general o procedimiento especial que tengas. ¿Qué más? Saldos a favor recurrentes y o solicitudes de devolución o compensación de impuestos. Esto es recurrente. Ya sabe que todo aquel que esté en un proceso
de solicitud, de devolución de retenciones, saldos a favor o de cualquier otro impuesto, podría estar dentro de un proceso de fiscalización. Tiene que esperar ciertamente los plazos debido para cualquier proceso no contencioso, contencioso, para ver si efectivamente la administración tributaria da por válida la solicitud. ¿Correcto? ¿Qué más? Gastos que no coinciden con los ingresos declarados. Este tema va a ser recurrente, como le dije, ahora con el tema del CIDE. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la administración tributaria está identificando determinados gastos que dice que están fuera del quehacer y del giro del negocio de la empresa. Entonces, cuando identifique ese tipo de gastos y nosotros los eliminemos o los posterguemos, ¿no? De la propuesta que nos está dando el CIRE, la Administración Tributaria le va a poner mucho ojo y va a decir, ah, este contribuyente tiene gastos que no están coincidiendo con los ingresos que declara. Por lo tanto, podría haber un riesgo. ¿Estamos? Luego, inconsistencias en cruce de libros. Esto es básico. Todos tus libros electrónicos, tus comprobantes de pago, tus declaraciones de impuestos, tu auditado y toda la información que tú le presentes a la Administración Tributaria, como por ejemplo la que vas a presentar ahora, para efectos de tu estudio, de precios de transferencia, tu reporte local y tu reporte local no vaya de la mano con los márgenes que tú has presentado en el reporte local y no coincida con tu declaración del impuesto a la renta anual, tus ingresos, tus costos y tus gastos con relacionadas o con entidades de paraísos fiscales, te va a tocar la puerta. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué más? Autorreparos para el impuesto a renta. Esto hay que tener bastante cuidado. Y yo siempre le digo a los contribuyentes, por favor, tengamos muchísimo cuidado cuando vayamos a declarar el impuesto de declarar en una subcasilla de adiciones y deducciones correctas. ¿Por qué? Porque si tú colocas la adición en determinada casilla, sabes que por default automáticamente la administración tributaria toma ese importe y te va a exigir ya sea reitero del IGB o directamente el cobro del 5% por distribución indirecta de renta. ¿Estamos? Entonces, tengamos muchísimo cuidado inclusive con ello, porque ya sabemos que automáticamente, meses después, como ahora le va a pasar a muchos contribuyentes que ya declaró su impuesto a la renta anual, le va a llegar una esquela, una carta inductiva en la que le diga, a ver, por estas adiciones que tú has incluido en tu cálculo del impuesto a la renta y que tú has considerado como permanente, ¿has hecho reitero el IGB o has hecho el pago ya de la regularización del 5% por ese tema de distribución de dividendos? Entonces, ojo con ello. Si tenemos eso, ya sabes que te va a llegar cualquier proceso de control de cara a la administración tributaria. ¿Y qué más? Aquellos contribuyentes que declaran pero que no cumplen con cancelar sus tributos. Hay muchos contribuyentes que dicen, no, declara nomás y luego que te pasen 2, 3, 4 días, pagas el impuesto, solicitas fraccionamiento o utilizas, espera que te llegue alguna orden de pago, alguna resolución de multas. Entonces, tengamos muchísimo cuidado porque hoy en día se está viendo muchísimo el perfil de cumplimiento tributario de los contribuyentes para ver si es que está en rojo, si es que está en ámbar o si es que está en verde. De acuerdo a ese perfil de cumplimiento tributario, es que la administración tributaria va a iniciar estos procesos continuos de fiscalización. Sumado a ello, hay que tener en cuenta que está también iniciando procesos de verificación para aquellos contribuyentes que van a ser considerados como sujetos sin capacidad operativa. ¿Sí? Entonces, hay que ponerle muchísimo ojo también a ese tipo de contribuyentes. A ver, de lo que les estoy indicando, recuerden que hay tres tipos de fiscalización que pueden iniciar. La definitiva, la parcial y la parcial electrónica. ¿Estamos? Cualquiera de estas puede ser iniciada por parte de la administración tributaria. Tengan en cuenta que va a depender de qué es lo que quiere fiscalizar la administración tributaria. Lo recurrente que está haciendo la administración tributaria es iniciar fiscalizaciones parciales. No saben cuántas fiscalizaciones parciales he atendido en estos meses, ya sea por IGB o por impuesto a la renta, ¿no? Porque se centran en determinado elemento del tributo a fiscalizar y están iniciando fiscalizaciones parciales. Tengan en cuenta que las fiscalizaciones parciales no hay un número exacto, ¿no? Es decir, no hay una cantidad límite que haya establecido el Código Tributario para ejercer como proceso de fiscalización, ¿correcto? Simplemente le dice a la fiscalización correspondiente sobre determinado elemento, ten en cuenta nada más el plazo, que son de 6 meses, ¿no? Cumplió el plazo de 6 meses, ya tienes que terminar el proceso de fiscalización, ya no puede requerir más información y tienes que cerrar con la resolución de determinación clara y justa, tal cual corresponde al proceso de fiscalización. ¿Estamos? Entonces, muchísimo ojo con ello.
Ya que como les digo, ¿no? Tiene la fiscalización parcial, la parcial electrónica y aquel sistema integrado que tienen que utilizar y que están utilizando hoy en día todos los auditores para poder entregar la información dentro de un proceso de fiscalización. ¿Estamos? A ver, ¿qué más, Ángelo? ¿Qué más? ¿Qué más? Para quienes no estén familiarizados con un proceso de fiscalización, este es el esquema, ¿no?, que se ha elaborado para que ustedes puedan entender. A ver, recuerden, todo proceso de fiscalización siempre inicia con una carta de presentación y un primer requerimiento. Esto es elemental, ¿eh? Elemental. De acuerdo al plazo que te dé, tú evalúas como contribuyente si es que solicitas la prórroga o no solicitas la prórroga, ¿sí? Va a depender muchísimo de cuál es la estrategia que tú tengas. Todo contribuyente que esté en un proceso de fiscalización tiene que tener una estrategia de fiscalización. ¿Estamos? Dependiendo de ello, fijan una nueva fecha o se entrega la información de acuerdo a los plazos que se han estimado. ¿Estamos? De acuerdo a ello, se tendría que ver si es que una vez atendido el requerimiento, porque te va a llegar una constatación, ¿no?, por el cierre del requerimiento que te han hecho, donde te indiquen cuál es la información que ha sido materia de presentación por el contribuyente, ¿ok? Luego de ello, de acuerdo al plazo que tenga del proceso de fiscalización, se tiene que evaluar o va a evaluar el mismo auditor si es que hay requerimientos adicionales o si finalmente ya culmina la fiscalización comunicando si es que hay algún ajuste, ¿no?, algún reparo, si solicita los descargos correspondientes, ¿verdad? Finalmente, ya la última línea de la fiscalización, principalmente con las fiscalizaciones definitivas, es este requerimiento del artículo 75 en el que hay que ser sinceros. Es totalmente discrecional para los auditores, para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque en este artículo 75 ya es donde el auditor te dice, por si acaso, estos son los eventuales reparos que yo te voy a hacer. Necesito que tú levantes estas observaciones, me entregues los descargos correspondientes, porque yo con esto voy a cerrar. Si tú no levantas las observaciones, lastimosamente, yo con esto cierro mi proceso de fiscalización y seguidamente voy a emitir la resolución de determinación y o multa correspondiente, incluyendo los anexos del detalle de cualquier ajuste, reparos, ¿no?, o observaciones que yo identifique como parte del proceso de fiscalización. ¿Estamos? Y con eso termina el proceso de fiscalización. ¿Estamos? Ok, perfecto. No solo tenemos los procesos de fiscalización como tal, sino también tenemos algunas acciones de control, como por ejemplo son las esquelas. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Las esquelas de citación, mediante la cual el contribuyente tiene que visitar las oficinas de la administración tributaria para que sustente las diferencias detectadas. Y lo otro es la que tenemos las esquelas de información en el que se envía al contribuyente, ¿no?, en el que el contribuyente tiene que enviar de acuerdo a los plazos establecidos y de acuerdo a los links que se ha establecido, ya sea mesa de parte virtual o expediente electrónico correspondiente, la información que ha sido solicitada por parte de la Administración Tributaria para levantar determinadas informaciones. ¿Correcto? Entonces, cumples tú con entregar la información con la esquela de citación y finalmente te dan cuál es el resultado de dicha acción de control por parte de la Administración Tributaria. Recomendaciones para terminar este primer módulo de la primera sesión es lo siguiente. Revisen interdiario el buzón electrónico, ¿no? Yo recuerdo un meme que vi hace algunos días donde dice, así como le revisas, ¿no?, el celular a tu esposa, a tu esposo, revisa de la misma forma tu buzón electrónico, ¿no? Igualito, hay que ser bastante minucioso con el buzón electrónico. ¿Estamos? Lo segundo, ingresar continuamente a sonar mis trámites y consultas y verificar si es que por ahí ha dejado alguna observación la administración tributaria, ya sea por acciones de control o por alguna notificación del proceso de fiscalización que podríamos tener en marcha, de quizás en el buzón electrónico nunca nos dimos cuenta, ¿sí? Entonces, revisemos esas tres opciones a efectos de validar si es que estamos o no en algún proceso de fiscalización o de control en curso. ¿Qué más tengo que hacer, Angelo? No esperando, por favor, que me llegue una fiscalización. Lo primero, y eso es lo que tiene que ser continuamente, por favor, a esto no dejen de hacerlo rutinariamente. Uno, siempre,
La conciliación del CPT 621 con sus formularios virtuales de renta o mensual del registro de ventas, la conciliación de sus estados financieros con los libros que están presentando, la conciliación de su depreciación tributaria si es que ustedes presentan.